manejan, ¿no? Algunos nos van perdiendo, otros nos van ganando. Dentro de esos análisis, Factum, por ejemplo, distribuye, no tiene indeciso. Este radar está comprado por Ojeda, porque hizo una encuesta para él. Entonces es muy difícil de hacer un pronóstico. Yo creo que sirve para tener una visión que te da algunos datos que tenés que tener en cuenta, ¿no? Así, no estamos muy flojos, tenemos que seguir estos días que nos quedan hablando con la gente para dar vuelta a gente que esté indecisa, pero no me parece que nada sea absoluto aún. Sí. Amanda. Sí, yo creo que en realidad lo que uno puede más bien opinar es de las conversaciones con la gente en los puerta a puerta. Y ahí yo creo que hay indecisos, o sea que hay un porcentaje importante todavía. Es que, de acuerdo a lo que decía Álvaro recién, que me perdonen las encuestas, pero es difícil creer que no haya una proyección de indecisos. Es muy difícil creer eso. Porque hay indecisos, todos sabemos que hay indecisos. Tal cual, y por eso resulta raro que alguna encuesta no los mencione. Da los totales como que el 100% está definido. Y evidente que no es así, porque uno se da cuenta que hay gente que realmente está viendo qué es lo que va a hacer. Puede resultar raro, porque digo, a esta altura se supone que ya más o menos todo el mundo debería estar teniendo una visión de qué país quiere y qué es lo que quiere, pero en los hechos no es así. Y por otro lado, que hay receptividad importante para el Frente Amplio. Entonces, bueno, evidente que no es fácil las aspiraciones con las que soñamos, pero si no se dan, igual pensamos que el Frente va a tener una muy buena votación, pienso yo. El sueño puede ser ganar en primera vuelta y tener mayoría parlamentaria. Eso son realmente lo lindo y hermoso que podía pasar. No está fácil eso, pero sí creo que el Frente va a tener una muy buena votación. Entonces iremos a un balotaje seguramente con una muy buena votación atrás. Ayer escuchaba el acto de cierre de Orsi. En realidad vengo escuchando todo, pero también escuché el acto de cierre de Orsi. Y Orsi habló, se refirió, no sé si por primera vez en la campaña, pero creo que con un énfasis importante, respecto a aquello de que fue parte de la autocrítica del Frente Amplio, de llegar, valoró lo que decía Tabaré Vázquez, de nunca perder la proximidad. ¿Creen ustedes que haya cierto temor, por calificarlo de alguna manera, de que esa factura siga pendiente sobre la mesa por parte de la gente, o fue un recordatorio a la militancia para estos días que quedan? Yo espero que no la renovemos a la factura, porque viste que la paguemos de una buena vez, porque en realidad me parece que es muy importante el interior, por muchas razones. Primero, no me parece bueno hacer la grieta Montevideo o la separación Montevideo-Interior. Yo el otro día escuchaba al diputado actual del Partido Nacional diciendo no, vamos a sacarle el subsidio, o vamos a pelear para sacarle el subsidio al transporte colectivo, porque eso lo paga la gente que empuja el país, y los que están en Montevideo y no empujan, no van a trabajar, se quedan en su casa. Es decir, la producción es entre todos, no es solo un aspecto. Ahora, creo que si de algo pecamos fue de darnos, no prestarle atención al interior. Creo que eso se va a saldar. Está saldada esa cuenta, decía. Y bueno, el Frente Escucha fue un gran proyecto de Fernando Pereira, y creo que con eso se escuchó, integra el programa dentro de las 46 medidas que presentó en Colonia Yamandú. Hay mucha cosa que está referida exclusivamente al interior, como la represa de Casupá, las 25.000 hectáreas de colonización, la creación de tambos nuevos, que obviamente requieren no solo campos, sino además ayuda tecnológica, el tema de las viviendas para la gente que está en el medio, que no ha podido conseguir, porque no entra en los créditos de los bancos y no entra en los planes de vivienda del Estado, subsidiado. Entonces yo creo que de alguna manera eso se empezó a saldar. Falta, y yo espero que eso, cuando seamos gobierno, se cumpla, que estemos,
que estemos en territorio, que vayamos al territorio y que haya gente del interior que esté en la gestión. Vos te sumás porque detecté en las palabras de Álvaro una suerte ya de mensaje por si ganamos. No se vuelvan a olvidar del interior. ¿Qué decís, Amanda, vos ahí? Sí, digo lo mismo. Creo que en la vida estamos permanentemente aprendiendo como seres humanos y creo que estamos incluso para eso, para aprender. Y en realidad como fuerza política también debemos aprender. Y yo espero, sí, que en un gobierno frente amplista estemos más, porque hasta las pequeñas cosas que no hicimos, por ejemplo, no estar presente hasta en las inauguraciones de cosas que habíamos hecho nosotros mismos, esa falta, o sea, yo creo que el Frente pensaba en su momento, incluso una vez recuerdo que Lilian Quechichán, estando acá en Florida en los últimos años, ya del gobierno del Frente, decía, creíamos que como hacíamos las cosas que había que hacer, era lo correcto, no teníamos por qué estar mostrándolas. Y sin embargo, como somos los seres humanos de poca memoria y de no valorar a veces estas cosas, sí tenemos que también mostrar lo que hacemos, estar al lado, si está quien esté requiriendo, escuchando. Creo que el desafío que podríamos tener con Álvaro en la Diputación es esa, ¿no? El compromiso de escuchar. Porque en realidad a veces uno siente que quienes están en determinados lugares se alejan y eso no está bien, y eso creo que podemos asumir el compromiso de no hacerlo, porque por lo menos en lo personal en el Senado siempre que se me ha requerido en Florida o en otros ámbitos dialogar y plantear cosas, hemos estado dispuestos a hacerlo y lo hemos hecho. Sí, no, y ha llevado algunas cuestiones porque hemos Florida, estado claro. atentos también, siguiendo, porque porque eso lamentablemente, y digo lamentablemente porque no debió pasar en ningún ámbito, se volvió una necesidad de tener que andar reclamando y siguiendo que el reclamo se cumpliera. Yo me pongo en el lugar de los vecinos de Casupá, que con toda lógica, incluso más allá de los partidos políticos, quieren una represa porque necesitan el agua, la fuente de empleo, una evolución de su comunidad, la necesidad lógica de tener algo más para los suyos, y si será importante en ese sentido, Álvaro, esa cercanía y ese compromiso, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho una campaña tratando que la gente, porque yo la única senadora que vi que venía, que estaba en Florida, que se quedó en Florida, fue Amanda. Después todo lo demás. No. Y es cierto que el trabajo en el Senado es distinto porque vos tenés que ocuparte también de lo nacional y requiere un montón de horas más que diputado, porque son menos, claro, entre otras cosas. Pero la realidad es que la cercanía es lo que determina. Vos, cuando yo estuve en el Parlamento, vivía acá, hacía mandado, trabajaba. Tu vida acá era. Mi vida estaba acá. Llegué a venir hasta por 2 horas a Florida y me volvía. Claro. Porque creía que este era mi lugar y que yo tenía que estar acá y que la gente me tenía que ver acá. Y que si mal no recuerdo, eso hasta te costó algún tirón de oreja, porque te querían un poco más allá que acá. También. No, y además porque los viernes para mí era sagrado estar acá. Pero digo, y Amanda, vos la veis acá. Y vos, cuando tenés un problema, ¿a quién vas a recurrir? ¿A los senadores? No. Claro. Vas a recurrir al diputado, que es el que tenés a mano. O si Amanda fuera senadora, de vuelta Amanda, porque ella lo ha hecho, pero no conozco otro que lo haya hecho. Entonces, el tema de la cercanía es muy importante, porque, a ver, ¿quién te va a resolver o quién va a ayudarte a resolver los problemas? El que está acá, los demás. Andás a ver. Recién sobre el final de la campaña, lamentablemente, se empezó a discutir en profundidad algunos temas, y más o menos, pero por lo menos los temas importantes, ¿no? Yo esto se lo pregunté a Álvaro Delgado, a Bordaberry, Salle no vino, pero se lo hubiese preguntado también. Yo quiero una explicación concreta, correcta.
al menos coherente de por qué, si tenemos mejores números en el país, tenemos crueles niveles de pobreza infantil. Lamento tener que adjetivar, pero me remueve mucho que un niño esté pasando hambre en este país. Entonces yo vuelvo a trasladar esta pregunta. ¿Cómo se explica? A mí, y yo te iba a preguntar eso, a mí me gustaría saber qué te respondieron, porque nosotros podemos tener una respuesta. Y bueno, y se relativizó, se habló de la distribución, se habló que hay un núcleo duro al que es complejo llegar y bla, bla, bla. Bien. Porque es lo que puedo decir, lamentablemente, ¿no? Y yo digo lamentablemente porque el niño que está en esta situación y el padre y la madre siguen pasando hambre, aunque nosotros lo estemos hablando ahora. No, o sea, nosotros podemos dar una respuesta, es porque este gobierno privilegió a ese 5% que mejoró en estos años. El 95% restante empeoró. Y el aumento de la pobreza y de la pobreza infantil es una realidad, porque no se creció y distribuyó al mismo tiempo, como hizo el Frente Amplio. O sea, en el periodo del Frente Amplio se creció también, pero a su vez se iba distribuyendo. Entonces, en la medida que haces eso, hay más justicia social. En la medida en que vos creces, pero privilegias a unos pocos y no a la grande mayoría, pasan estas injusticias. En realidad es injusto todo eso, ¿no? Es muy injusto, sí. Yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Una es, nosotros somos un granito de arroz. Este país somos 3 millones. Y lo que dijo Wilson tiene razón. Si no podemos darle comer a 3 millones, somos criminales. Y producimos comida para 30 millones. Y no podemos darle comer a 3. Y la otra cosa es que las políticas sociales de nuestro gobierno y de este gobierno desaparecieron, pero no alcanza con solo aportarle económicamente cosas o casas o lo que sea. Hay que aportar otras cosas. A mí me parece una gran política social de lo que está planteando Yamandú, de tener becas para estudiantes para mantenerlos en el sistema educativo, porque ese es el verdadero camino de salida. Porque si no, te pasa lo que nos viene pasando desde toda la vida en el Uruguay. Yo te ayudo, más o menos te empujo, salís de la pobreza, pero se prende un fósforo y sonaste y todos para atrás. Claro. Y yo creo que hay un núcleo duro, eso es cierto. Pero mirá a dónde me parece que también es una política social, el narcotráfico hay que combatirlo desde la raíz, no desde las copas. ¿Nada? Porque si yo a un gurí, ¿cómo le explico? A un gurí de 14 años, como ese que usó un fusil de asalto, ¿cómo le explico que vos trabajando, estudiando, podés tener un bienestar económico si él sale a la calle y ve a tipo con unas motos nuevas, cadenas, ropita, autos, 0 km, bueno, autos de alta gama. De alta gama. ¿Cómo hace para explicarle que tiene que romperse el lomo para llegar? Es muy difícil. Entonces, lo que tienen boca de droga no son los financistas. Ni por eso. Hay alguien que está financiando. Ellos no van a Bolivia a comprar. No. Obviamente que el que compra está en una casa, bueno, algunos estaban en la Tabona, pero está en una casa muy acomodada, etcétera, etcétera. Entonces, también eso es una política social, el combate correcto al narcotráfico para que no sea ese ejemplo. Porque, ¿cómo hacemos para explicarle a ese gurí eso? ¿Cómo le decís, no, andá, matate en la obra? Es difícil, así es difícil. Ahí estuvimos en 2 temas ya. Pero es que son políticas sociales. Y que están relacionados, ¿verdad? Porque claro, tanto el narcotráfico como la pobreza infantil tienen una relación estricta, porque allí se genera una dependencia que es conmigo o sinmigo, ¿no? ¿Tiene logros este gobierno o tiene ejecución de cosas que había dejado el Frente Amplio? Quiero hacer hincapié sobre este dato que me lo enteré el otro día y yo no podía creer, porque ahora va a haber un montón de gente sacándose la foto y la cocarda. En el gobierno de Jorge Valle había propuesto
había propuesto, Jorge, o había dicho o señalado, o al menos pensado, de que Florida iba a tener un empuje importante cuando tuviese una doble vía. Digo por la duda, pero Jorge, con su visión tan particular, había dicho eso. Pero vuelvo y repregunto, ¿hay logros de este gobierno o son cuestiones que había dejado el Frente Amplio casi sin ejecutar? Yo creo que en realidad hay una parte de logros en ese sentido, concretamente. Concretamente en cuanto a las obras. En haber hecho pero lo que se dejó. En haber hecho lo que se dejó y quizás avanzar un poco. Porque en realidad es cierto que hay mucho movimiento de obra en todo el país, en muchos lugares. Yo creo que, sinceramente, creo que lo único rescatable de este gobierno, que se ve. Lo único rescatable. Sí, sí. Porque, digo, en todo lo demás, en esto que estamos hablando, salud, educación, vivienda, en realidad no podemos decir que vemos logro, al revés, vemos deterioro. Entonces, pero bueno, las obras se ven. Y entonces sí, hay mucho de lo que venía y quizás un 30% también de inversión, que habrá que ver también los costos y todo eso, a ver en realidad si nos endeudamos bastante para también estas obras, pero digo, es algo que se ve. En el resto, realmente yo pido eso, he preguntado, a ver, decime qué cosa grande, qué cosa creativa, porque nosotros en los gobiernos nuestros, yo creo que se tuvo mucha creatividad para mirar al conjunto, desde el Plan Ceibal, el Ibirapitá, el tema de la fibra óptica para todos, las conexiones, el mirar a los entes del Estado en beneficio de la gente y no de las empresas privadas. O sea, las cooperativas de vivienda que pulularon en los gobiernos de Frente Amplio, acá en Florida, por ejemplo, uno veía logros y veía cosas concretas. Realmente, por más que se corten cintas, yo, más allá de esto que te digo, no veo. En Mides, todo lo de territorio se desarticuló. O sea, un tema que debería ser muy serio y de mucha responsabilidad para mirar cómo atendemos la pobreza, la gente que nos tiene, al revés. Los centros MEC, que en Florida fueron tan importantes, asume el gobierno y los elimina. Entonces voy a decir, es realmente poco fácil, por no decir difícil, encontrar cosas buenas de este gobierno. Yo creo que nosotros, yo viví la Ruta 5, el nuevo trazado de la Ruta 5, que era un glicial, lo hizo la dictadura, en realidad estaba proyectado de antes. También, viste, también estaba proyectado de antes. Y el Chiflé, que fue profesor mío, que en realidad para mí fue en muchas cosas muy importante, porque entre otras, habiendo tenido todo lo que quiso tener, murió pobre. Siendo diputado y todo, ¿no? Sí, sí. Chiflé siempre decía, estos creen que inventaron eso, la Ruta 5, y en realidad venía de gobiernos anteriores. Y viví el cambio que genera una ruta con un trazado nuevo, solo con un trazado nuevo, y hubo pueblos que se hundieron y otros que ahí anduvieron, y Florida creo que no aprovechó esa situación. Tan simple, ¿no? Un cambio de trazado. Un cambio. Ahora, yo cuando se planeó o se planteó, vamos a hacer la Ruta 5, fui a hablar con el intendente López para decirle, juntémonos, es cierto que y vamos a hacer un proyecto para aprovechar, porque esto va a tener malas consecuencias y buenas. Busquemos la parte de las buenas, ¿no? Y bueno, y esas cosas quedaron ahí, no les importa, no les importó. Entonces, para mí, la carretera en sí no es la obra. La obra es lo que vos generás a partir de eso. La consecuencia de... La consecuencia y cómo vos la aproveches. Porque cuando dicen, no, porque los caminos rurales... Sí, los caminos rurales son para que salga la producción, sí, pero es para que salga la gente. Entonces, política humana no es que vos hagas camino para cortar cinta, no, es porque la gente precisa tener una vida distinta y mejor. Entonces, si vos no aprovechás esa doble vía para hacer algo para Florida, porque estamos a 45, una hora del puerto, porque además la nueva obra
que también empezó en el gobierno anterior, de la entrada al puerto, de la entrada. más el ferrocarril, Sí, más el ferrocarril. genera toda una posibilidad real de llegar rápidamente al puerto, sin tener que estar en Montevideo o en la zona metropolitana, donde está plagado de... tenemos que tener un plan de desarrollo de Florida que genere... si no, es solo hormigón. Y no nos va a dar solo problemas y ningún beneficio. Sí, a mí me cuesta todavía, yo es un reclamo que le haría al próximo gobierno, al que le toque, teniendo en cuenta el mundo del trabajo y todos sus cambios, evolucionemos para por lo menos procesar alguna de las materias primas acá. Porque es fantástico el tema de la celulosa en el sentido de la mano de obra que genera, el volumen de dinero que mueve para el país, sí, está bien, pero hacemos la celulosa, la vendemos y compramos los pañales. Sí. O sea, no tenemos esa capacidad de por lo menos, pero bueno, ¿cómo yo en la década... ¿Verdad? Entonces yo lo que creo es que los progresos en sí no son aprovechados. No son aprovechados. No, lo dejamos correr. No son aprovechados. Y ya tenemos 2 plantas de celulosa. Y creo Además, que vamos para 3. sí. Creo que vamos para 3 porque hay un grupo inversor chino que compró campos en En realidad ya hay Tacuarembó. 3 porque está... Bueno, Cuchilla. ya hay 3, vamos para 4. Hay un grupo inversor chino, que capaz que la gente no lo sabe, están enterando, Sí. que compró grandes volúmenes de campos en la zona de Tacuarembó y el centro norte del país para instalar una nueva planta. Y agarraron una camioneta con chinos que no sabían dónde estaban. También. Pero no mientras- hablaban español. Claro, y seguimos comprando pañales, seguimos comprando cosméticos, un montón de productos en los cuales se usa la celulosa, que poca gente sabe, y nosotros solo vendemos la celulosa. Ya lo dijo es muy loco eso. Eduardo Galeano. Mandamos azúcar para comprar caramelo. Está. En la década de los 90 yo arrancaba haciendo un poco de periodismo, haciendo lo que me permitía cuerpo y panza, y me encontraba con una agrupación de usuarios de la salud pública que yo trataba de interpretar qué era eso, si ya teníamos un hospital, ¿por qué tenía que haber una comisión de gente para ayudar al hospital? Al principio se te hace un poco inentendible. Esa gente se paraba fuera del hospital, entre otras cuestiones, para hablar con médicos, directores eventuales, cosas, pero para acompañar a los usuarios que hacían cola para medicamentos o tratar de conseguir algún numerito para Consulta. un especialista. No me lo contó nadie, lo vi, lo viví, lo cubrí, lo reporté. Pero lo que más me hace ruido, Álvaro, es que yo no pensaba que eso se pudiese volver a vivir. ¿Cómo llegamos a ese punto? Yo creo que la reforma de la salud tuvo consecuencias muy buenas e imprevisiones que era imposible de manejar con respecto a qué iba a pasar, porque descubrimos de la noche a la mañana que había un montón de gente que no veía. Pero había ahora para oftalmólogos Había liberales un montón de gente que no veía. y no consultaba Claro. tampoco. Claro. Y apareció, pum, ahora, no solo, y además no solo no tener cataratas, ¿no? Salud ocular es mucho más que eso, y se nos vino arriba la estantería. Y eso, por una parte, digo, Sí, de sí. hecho, en casi todos lados pasó Sí. algo similar. Y además, nosotros intentamos que la Facultad de Medicina nos fuera la locomotora de la transformación y no lo logramos. Fuimos específicamente a una reunión del Consejo de Facultad de Medicina para decirle, por favor, participen en el desarrollo y el diseño de la reforma de la salud. Porque entre otras cosas sabíamos que íbamos a precisar otro tipo de personal médico, otro tipo de personal de enfermería, otro tipo de personales de servicios, etcétera, etcétera. Pero no escucharon. No, Pero pelota. con esas dificultades, en realidad en los gobiernos del Frente Amplio se transitó mucho mejor que lo que actualmente vive Claro. la gente. O sea, esas colas que decís vos aparecen ahora. En los periodos nuestros, dentro de todo,
habría dificultades con el conseguir medicamentos, pero se conseguía y se traían más o menos en fecha, y las consultas tampoco, porque ¿por qué la gente siente que al día de hoy está peor la salud? Porque ha habido deterioro en todo eso que estabas diciendo vos. O sea, en realidad, si hay que hacer colas grandes hoy para medicamentos, o hay que hacer la dificultad para conseguir las consultas mucho más tardías que lo que hubo anteriormente, es porque hay una gestión que es peor en este gobierno que en los anteriores del Frente Amplio. Es peor que el horario, es peor que el horario. No seas tan oficialista. Porque, digo, creo que hay que ver el problema, hay que ver el desarrollo entero, las dificultades que teníamos y que vamos a volver a tener. Bueno. Porque no lo vamos a resolver en 2 o 3 días, esta situación. Ahora, ¿qué pasó? La gente siguió consultando como antes, porque vos no sé, si tenía en el 2008, cuando se hizo la reforma, tenía 10 años, 12 años, hoy tenés 16 años más. Y para vos eso es normal. Las gurisas que van a consultar al ginecólogo, para ellas es normal que tengan la aproximación esa. Que no era normal para nosotros, que no la teníamos. No era nada ahora normal. Esto ya está. Eso no lo vas ahora a banderear porque ya fue. Ahora, ¿qué pasó? Han destruido la salud pública. La destruyeron, decís. Sí, la destruyeron, pero no solo en los horarios. Ajá. La destruyeron en su desarrollo, solo cosas que se veían. Solo cosas que se veían. Nada real que tuviera la posibilidad de decir, bueno, este es un desarrollo. No hay desarrollo regional de ninguna especie. Todo se ha hecho medio a los golpes. Han destruido, bueno, no solo los medicamentos, sino han generado cambios que han terminado con la atención de primera línea que tuvo en algún momento. Yo vivo en un hospital en el cual teníamos una atención de primera. Hoy estamos en la última argolla. Y eso fue una política que instrumentó el gobierno, más Cipriani, más el ministro Salinas y la actual ministra, porque estaban todos mezclados, ¿no? Beneficiando además los privados. Casa de Galicia, que se quedó el círculo. Bueno, hoy, para darte una idea de lo mal que viene, todo, hay una comunicación del directorio de ACE que dice que debe 153 millones de dólares a los proveedores que no va a pagar hasta enero. Y si pierde, quiero ver que lo pague. O nos deja el boleto para nosotros. Claro. Perdón, ¿y la consecuencia de eso además? Porque Y el proveedor... falta de todo. Y el proveedor va a cesar. O sea, yo no te doy más. Y todavía le avisás que le va a pagar. ¿Y eso pasó en las últimas horas? Eso pasó el mes pasado. Eso. 153 millones Sí, de eso dólares. Eso salió se como, le debe a los proveedores como noticia. de ACE. Sí, Sí, sí. exacto. ¿Dónde están? Todo, ¿no? Tuvo su Privado. difusión hace un tiempito. Tuvo su difusión eso hace un tiempito. Sí, claro. De que se le decía a los proveedores que no les iban a pagar. Lo que pasa es que los grandes medios se dedican a la yegua que le regalaron a... ¿Cómo se tiene que parar el Frente Amplio en ese sentido frente a este tremendo desafío que implica la salud? Porque la salud sí que es tremenda. Esa no espera, ¿no? Esa no espera. Exacto. Todavía me hace ruido eso que dijiste recién. De repente descubrimos que habían miles de personas que no veían. Claro. Porque ¿cuántas operaciones hubo en el hospital de ojos? Cerca de... ¿100.000? 100.000. Había 100.000 personas casi ciegas en este país. Algunas ciegas. O sea, Algunas sí. Sí, es de las cosas que a veces uno no... Viste que, como digo siempre, no nos vamos acordando, pero tendríamos que tener esa listita que existe, la he visto, porque en realidad fue de las grandes cosas que hicieron los gobiernos del Frente, ¿no? Algo que era imposible para la gran parte de la gente que tenía problemas de visión por diferentes causas, poder solucionar eso. Y lo hicieron los gobiernos del Frente. Y ahora otra vez. tienen que pagarlo de vuelta. Sí. El otro día me quedo en el tema salud, porque el otro día, y más con ese dato así que sobre el cual hay que hacer un poco más de hincapié, porque no es menor, por la consecuencia principalmente que puede tener esa deuda, Orsi decía, vamos a ver con la caja que nos encontramos, dependiendo de qué programas o cosas se puedan aplicar. Debe ser auditada la gestión y debe ser auditada, por ejemplo, la salud en concreto, teniendo en cuenta que yo en prioridades de auditoría pondría algún foco un poquito más en salud,
si hay que hacer todo lo que hay que hacer y por lo que dijimos recién, que no espera, ¿no? Exacto. ¿Debe ser auditada? Y claro. Ha habido un desvío de dinero para todos lados, sobre todo para los privados, absolutamente inadmisible. Y además eso ha estado en detrimento de la salud de la gente, ¿no? Porque si vos gastás pero le va bien a la gente, bueno, está. Capaz que gastaste más o menos más, pero a la gente le fue mejor. Acá aumentamos el gasto y nos va peor. Además hay algunas cuestiones como el tema de la compra de medicamentos y todo lo demás, que hay un reportaje famoso que a Cipriani está haciendo un reportaje, Sí. Acá nos falta medicamento y se le tira arriba a la Y gente. es una avalancha de faltan. Ahí va. Entonces Por digo, pero no solo medicamentos. Falta un plan de salud correcto que fue el que instrumentó el Frente Amplio y destruyó este gobierno. Empieza por la periferia, empieza por resolver en la policlínica la enorme mayoría de las cosas, es decir, el primer nivel, teniendo un segundo y un tercer nivel correcto, pero que se ocupa solamente de lo que le corresponde. Sí. Ahora, acá no tenés contención, pasás por el primer nivel, hecho un tiro para el segundo. Entonces, no se puede, porque eso es insostenible en el largo plazo. Necesitamos gente en la periferia, médicos, enfermeros, auxiliares en la periferia que hagan el trabajo que tienen que hacer. El cambio de modelo de atención. Hay que auditar la gestión, Amanda, además de en salud. Sí, pienso que sí. Lo que pasa es que salud es una de las partes. Supongo que habrá que estudiar en cada área hasta dónde se va con esto de las auditorías, ¿no? Porque si recordamos que una vez por encontrar café o té, no me acuerdo si era en el MIDE o qué, fue lo que se encontró, quizás acá podamos encontrar alguna cosa mayor, ¿no? Más grande que eso. Pero digo, me parece que es un análisis que va a tener que hacer el nuevo gobierno y que sí, que seguramente se terminará en algunos ámbitos haciendo auditoría. Se logra... Yo creo que ni siquiera es punitivo. Ni siquiera es punitivo. A ver, esos anuncios, los vamos a mandar a todos presos. No, o sea, No es eso el te negocio. entiendo, que no va por la cuestión de castigo, sino por la cuestión de... Transparencia más que nada. No, y cómo nos A ver, paramos ¿qué frente a lo que pasó? se viene, Claro. supongo, ¿no? Exacto. Es lo mismo que yo digo, vos vas a llegar a la intendencia y que hace una auditoría. Y después pone en conocimiento de la población lo que pasó. Y si la fiscalía cree que hay que hacer una investigación, que la haga. Sí, Pero salir a correr a hacer denuncias, no. Eso no. no va por ahí. No va por ahí. No, esa es la intención, por lo menos. Se llega a la mayoría parlamentaria el próximo domingo. ¿Qué no le debe quedar en la lista al Frente Amplio aprovechando ese viento, esa mayoría parlamentaria? Esto no nos puede faltar en la próxima gestión de gobierno, dicen los Frente Amplistas. ¿Y qué es? Y yo creo que el tema de la pobreza infantil y el hambre es algo inmediato y es la urgencia que debemos tener. Y luego, evidentemente, todas estas otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en educación, uno aspiraría también a hacer ese análisis de qué pasó con esta transformación educativa, de qué forma, pero ahí no puede haber urgencia, porque, por ejemplo, a mí se me ha preguntado, bueno, ¿y qué se va a hacer desde el 1 de marzo? Evidentemente que ya las elecciones de cargo ya están, el programa concreto currículo ya está, recién ese año vamos a poder empezar a ver si justamente qué cosas hay que instrumentar de cambio. Sí. Pero hay otras cosas que son urgentes. El 1 de marzo de 2026 podés hacer algo sobre exacto, la porque lo viste durante el año otro está 25, atrasado. exacto. Tal cual. Entonces hay cosas que realmente el primer día va a tener que hacerse y bueno, creo que todo este tema de los niños y la pobreza y que no puede haber evidentemente gente con hambre ni durmiendo en la calle, ver caminos para que eso no pase. Yo creo que en Florida y en todo el país nunca se había visto la cantidad de gente pidiendo por las casas y eso, digo, bueno, son cosas que
que hay que poner cabeza en el momento, que se asuma para ver cómo puede contenerse a toda esa gente, ¿no? La peor es la foto de gente en las volquetas, ¿no? Por eso. Esa Que es nunca la yo realmente no la habíamos visto en los gobiernos nuestros. Realmente no lo habíamos Bueno, visto. tampoco habíamos visto la aparición de cuerpos calcinados y en tarrinas. Sí, también es cierto. En comunidades pequeñas como Mendoza, ¿no? Sí, sabré. ¿Qué sensaciones le generó esa noticia vinculada a la seguridad, por ejemplo, que nos haya tocado acá ahora? Que los límites departamentales no se respetan, en realidad eso nos dijo Chabat, A ver. él hablando un día de estos temas, y cuando él dijo se fue a despedir porque se iba, a pesar de que le habían ofrecido quedarse, Sí, él estuvimos hablando y él me dijo, no, yo me voy porque no comparto cuál es el rumbo que tiene este gobierno en cuanto a seguridad, y auguró un par de cosas. Una de ellas fue, cuando empiecen a apretar Montevideo, se va a empezar a complicar el interior. no demoró nada casi. No demoró nada, y en realidad creo que esto se va a poner peor, francamente. Y a la sensación en Mendoza, donde yo estoy, porque fue cerquita de mi casa, Es fue extrañeza. ¿Qué nos está pasando, no? Porque en realidad, y preocupación porque pensamos en un momento que podía ser un vecino, pero no. Lo habían traído, ¿verdad? Y nadie se enteró. Y que con un caso puede ser aislado, pero con dos casos uno detecta que hay una habitualidad, un conocimiento del lugar. Por ahora esas personas no conviven en Mendoza, pero conocen Mendoza, saben sus Exacto. caminos, empiezan a tener una información. Además fueron a un campo que no está habitado. Y a un lugar donde entre la Ruta 5 y eso, no hay nadie. Hay un señor que vive en un rancho que se construyó él, y nadie más vive Nada ahí. más. Y nada más. ¿Y cómo se para el Conocían bien. gobierno frente a los desafíos de seguridad que tiene para un próximo periodo? ¿Cómo se para? Sí. Evidentemente. ¿Cómo debe pararse el frente? Sí, cómo debe pararse Porque ante son un tema varios- son como varios este, los que aspectos nosotros no abordados. vamos a decir como ellos, Vamos, se terminó el el recreo, acá solucionamos el tema, enseguida que asumimos. Eso es evidente que el Frente no lo dice y no lo va a decir. Se desmadró el recreo. Totalmente. Sí, yo creo que es un tema que tiene que haber políticas de Estado y que debería consensuarse, si es posible, con las otras fuerzas. Y ahí hay algunas medidas concretas de las que mencionó también Yamandú. Pero es un tema muy delicado y que hay que abordarlo, evidentemente, también con urgencia, sin soluciones mágicas. Yo creo que tenemos una necesidad de convenio internacional o una convención que nos pongamos de acuerdo internacionalmente A ver, para tener un resultado sobre el narcotráfico. para cortar de arriba, claro. Si Por nosotros, algún lado viene, ¿no? si O sea, nosotros quedamos solos, no tenemos chance. Nos ridiculizaron en todo el mundo por el tema del derribo de los aviones. Porque en realidad, mientras llama, entonces el avión recontra pasó. Pensé que ibas a ir por la DEA, porque también quedamos bastante mal parados Bastante con el regalado tema con la DEA. De la DEA, ¿no? O sea, Que además una de las cosas que Estados Unidos no acepta es el derribo de los aviones, porque es peligroso. Pero digo, más allá de eso, yo creo que si no logramos un entramado latinoamericano para poder resolver este tipo de problemas, la droga va a seguir llegando. Creo que hay que atacar el financiamiento de la droga, que hoy es uno de los motivos más importantes de crímenes, ¿no? Entonces yo creo que hay que atacar el financiamiento. Y legalizar, ahora está legalizada la marihuana, creo que hay que legalizar otras drogas. No hay más remedio. no queda otro. Porque no le podemos convencer a la gente que no se drogue. Bueno, tratemos de minimizar daño. Lo que en Europa hicieron hace 1000 años y a nadie le pasó nada. Claro. Y yo creo que de esa manera uno empieza a achicar el comercio ilegal de la droga, que tiene mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, ¿cómo haces vos para combatir ese tipo de cosas si no sos capaz de cortar el chorro? Acá meto opinión y quiero que compartamos la reflexión, porque
A mí me tiene asombrado cómo sale a la venta un libro que se llama Vendedores de Cuchillos. Pueden buscarlo y leerlo. Le estamos haciendo promoción al libro. Nos interesa además hacerle promoción a buenas obras. Pero en Vendedores de Cuchillos hay un mapa de dónde están los principales lugares de lavado de dinero, de lavado de activos en la capital del país. O sea, ya todos sabemos ahora. Y aún así, con la cuestión a la vista, Ese es el de Gil Iribarne, no se acciona. ese libro. ¿Seguro? No se acciona. ¿Qué piensan de esto? Teniendo en cuenta que, reitero, ahora ya sabemos, por las dudas que no se supiera, ya está el mapa ahí. O sea, es atar con lo que vos decías, desde donde llega el avión, la venta, la recaudación y dónde se lava. Porque ¿cuántos otros lugares puede haber? Yo creo que de las pocas cosas razonables que le escuché decir a Salle, muy poca, Ajá. dice, si nosotros, dice, vos sos presidente y si yo soy presidente y quiero combatir, lo más seguro es que ataquen a mi familia. Claro. Por eso es que necesita un blindaje que no es solo una cuestión voluntarista. A mí me parece muy valiente lo que hizo Gil Iribarne porque arriesga. Sí, arriesgó mucho. muchísimo. Me arriesga mucho, porque en realidad, ahora yo creo que nosotros tenemos la expectativa, no sé, o la ilusión de que no nos van a tocar determinadas cosas, y yo creo que nos tocan. No. Y creo que el narcotráfico está metido en la economía y en la política. Hay que tenerlo claro, hay que buscarlo ahí. A mí me dijo Guarteche, con el cual teníamos frecuentes Sí, conversaciones, claro. cuando era diputado y cuando antes de ser diputado, de que había un montón de políticos metidos, ya me lo dijo en el 2007-2008, que estaban metidos en el tema drogas. Hay que investigar eso. No es un narcoestado, pero es un estado que tiene, lamentablemente, algunos hilitos por donde el narco intenta meterse. Claro, pero además, que es la forma de prosperar del narco, obviamente, ¿no? pero el sistema político, además, no entiendo por qué no hace una ley de transparencia que además se cumpla y que vos estés penado. Porque hay campañas económicamente fantásticas que no es inexplicable dónde sale esa plata. Sí. Yo el otro día miraba las declaraciones ante la JUTEP, las declaraciones de los bienes, de los patrimonios, y no coincidía por ningún lado cómo financiar. No vivían los tipos y financiaban. Yo qué sé, el segundo en televisión en Montevideo, que si la gente no sabe, está a 50.000 pesos, es una información pública. El segundo de publicidad política en Montevideo cuesta 50.000 pesos. Un segundo, 50.000 pesos. Otro segundo, 50.000 más. Bueno, y si miran después, si comparan simplemente lo que son las declaraciones patrimoniales de los candidatos, usted dice, pero no come este hombre, pobre hombre. Y sin embargo... O se endeuda para siempre. O se endeuda para siempre. Y la duda eterna va a quedar de por qué se le dio a un narcotraficante un pasaporte express. Digo, ¿no? Digo, en realidad, uno puede llegar a pensar que por algo fue. Entonces es triste esto, ¿no? Es triste como país que estemos teniendo dudas en cuanto a la inserción del narcotráfico en la política. Dudas enormes. Pero además, yo quiero aclarar que no es que los candidatos sepan eso. El problema es que como hay una disponibilidad de $150.000 y que no tenés que justificar de dónde salió, que eso fue parte de la LUC, ¿no? Me queda en el tintero mis vecinos que están por salir. Yo lo expongo así para que la gente un poco entienda. La gente que está en la cárcel en este país va a salir y va a ser su vecino, mi vecino, el vecino de Amanda, el vecino de Álvaro. Son nuestros vecinos. Sí. Van a salir y van a tener que convivir con nosotros. Hoy tenemos 16.000 y menos, porque lamentablemente se van muriendo ahí adentro. Y salvo la cárcel VIP de Florida, ¿está? Lo he explicado 1000 veces a esto, si alguno quiere venir a contrarrestarlo, lo contrarrestamos, la conozco de punta a punta, y digo que es la VIP, porque en comparación con las otras, mamita querida. Y Domingo Arena. Y Domingo Arena, un poco atrás, sí, de ahí también. Sí, pero es el menor, ¿no? Es lo menos.
Y salvo esos lugares, el resto hay que horrible. estar ahí. Es realmente, yo creo que ese es otro tema. El sistema carcelario nuestro lleva realmente al hacinamiento, a la reincidencia y a no rehabilitar, por más que por suerte en nuestros gobiernos se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, apostando a que hubiera un ámbito diferente de la policía. No había antes, ¿no? Claro que no, No. claro que no. Antes simplemente ¿Era era la policía y no era la tarea rehabilitar, evidentemente. Al revés, yo lo cuento porque yo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta muchas veces visité la cárcel de acá cuando era inhumano realmente. A ver. Por suerte se hizo esta otra. Y a veces hasta había como unos celos de la policía porque nos preocupáramos por los presos. Y en realidad el instituto, generó operarios carcelarios y otras formas para intentar rehabilitar. Pero en situaciones de hacinamiento, de hambre, de ratas, como he sabido, porque se me han planteado casos de solicitudes de traslado de alguna forma, que traslado a Petit y que traslado también a Graciela Barrera, la compañera nuestra suplente del Senado, que integra la Comisión del Sistema Carcelario. Y la realidad que cuentan los familiares es realmente atroz. Entonces también ahí evidentemente es un desafío de ver, en realidad sí, a ver esto, ¿no? Si todo el mundo tiene que estar preso, si en realidad se apuesta a que madres, que eso se trató en su momento, madres que introdujeron algunos gramos de droga tengan 4 años de condena, qué pasa con esos niños, todas esas cosas hay que realmente tener una política que vaya de alguna forma quitando esta gravedad a la situación. Se armó un lío bárbaro porque el programa dice desprisionalizar, pero se habrá tenido en cuenta el contexto de humanidad que eso puede significar para alguna. Ayer acá, el doctor Emiliano Rodríguez, abogado penalista que ejerce y cumple y hace su trabajo, sostuvo que lamentablemente, miren las veces que he dicho lamentablemente hoy, ¿no? Lamentablemente muchos de los que fueron juzgados por aceptar este cambio del proceso abreviado, que sí tuvo impactos positivos pero también negativos, muchos no eran culpables. Terminaban aceptando para no ir a un juicio, para no estar en esa posibilidad de prisión cruel por algún delito menor. Entonces aceptaban un poquito de prisión para no ir tanto en prisión. Qué realidad, ¿no? Sí, yo 2 o 3 cosas que me parecen bien importantes. Primero, a nosotros nos critican porque lo primero que hizo el Frente Amplio cuando llegó al gobierno, y era José Díaz, sí, el ministro del Interior, hizo un proyecto de humanización de las cárceles. Ahí está. En ese momento el 80% de los que estaban presos no tenían condena. 80%. Sí, estaban presos y algunos se iban porque en realidad sin condena, pero porque habían cumplido un montón de años para nada. Sí. Y se excedía el plazo. Miles de personas, ¿no? Miles de personas. Entonces vos estabas violando los derechos de esa gente en toda la línea. Porque viste que ahora lo usan, no van a liberar presos como antes. Liberamos lo que ellos no habían procesado, nunca le dieron los derechos. Yo viví en el juzgado la época del anterior del anterior código. Del anterior código. Y en realidad lo que vi fue que no solo había inocentes presos. Al tipo lo embagallaban, o a la mujer la embagallaban. El fiscal se reunía con el juez, lo procesaban y después llamaban a un abogado defensor, cuando ya el negocio estaba vendido. Y como después iba para adentro y después veíamos, el día de la condena, andás a ver. O sea, no había garantía ni en el principio, ni en el medio, ni en el final. Claro, después recién que venía el abogado defensor, capaz, Martín Echeverría fue abogado de oficio y lo conversamos 1000 veces este tema. Pero a él cuando lo llamaban el pescado estaba vendido, el tipo había aceptado la culpabilidad e incluso a veces se incriminaba peor de lo que... porque no tenía asistencia legal.
Entonces, yo sé que no hay proyectos perfectos y hay cosas que están... nada tiene... es tan malo que no tenga nada bueno y nada es tan bueno que no tenga nada malo. Prefiero 1000 veces este sistema que el otro en el cual... y además, para los ladrones gallina, ¿no? Porque los que tenían poder económico... Mirá, nosotros en el juzgado, cuando llegaba de la Valle a defender a alguien, teníamos en claro dos cosas. Primero, que era culpable, y segundo, que salía. Era así, era clarito. Qué entonces, loco, ¿no? Pero bueno, y entonces, si tenías plata, tenías otras circunstancias. Si eras pobre, ibas para adentro y después veían qué hacían contigo. Y yo creo que en esto, capaz que tiene razón Emiliano, debe saber. Sí, mucho claro, más que yo sí. sobre este tema. Yo no viví esa parte. Ahora, me parece que solo prisionalizar a la gente no es el camino, porque el día que, lo dijo Gabriel Pereira en una columna, miren que va a salir, va a estar viviendo al lado va tuyo. Va a salir, es mi vecino. ¿Y qué vamos a hacer? Es mi vecino. ¿De qué va a vivir? ¿Y qué quiero yo? Yo quiero que mi vecino sea mejor vecino. Evidente. Yo creo que en esto también hay diferentes miradas. Y hay una mirada que es la punitivista, o sea, la del castigo, y nada más, que de alguna forma se pretendió instrumentar en la LUC, y que en realidad no da los resultados que se esperaba supuestamente, porque cada vez hay más. Lo peor es que cada vez hay más y son jóvenes y pobres. Entonces, yo creo que acá las diferentes visiones son: nosotros como personas de izquierda apostamos a los seres humanos, apostamos a que puedan rehabilitarse, y apostamos a que puedan vivir en sociedad armónicamente. Bueno, para eso se tiene que seguir no simplemente el camino de más castigo, más largo, más años, sino ver la forma de que no nos sintamos tranquilos porque están metidos allá, sino que nos inquiete ver cómo esos que están allá pueden integrarse a la sociedad. Y es una responsabilidad de la sociedad esa, y del Estado y del gobierno, ¿no? Además, el narcotráfico ya bajó la cuestión de los tiempos de prisión, porque usa menores. Usa menores. Uno de 14 años, otro de 17. Sí. Y me olvidé de esa parte. Sale con 19 años. De dato cruel. La mayoría de los privados de libertad son jóvenes y pobres. Claro, la mayoría son jóvenes y pobres. Cuando tengo un lote de discursos ahí arriba de la mesa sobre los jóvenes y cosas. La mayoría son jóvenes y pobres. Les agradezco estos minutos, pero ya cerrando, aprovechemos en recta final, está la cámara ahí, mensaje a la población en estas horas. Reitero, como se los digo a todos y a todos los partidos y a la gente, tenemos que procurar que el voto sea útil en estas horas para pensar. Yo creo que debería ir por ahí la cosa, pero adelante, las cámaras son de ustedes. Yo quiero que cierre Amanda, pero me voy a decirles algunas cosas que me parece bien importante. La vida no se segmenta en 5 años, no es cada 5 años, es un continuo. Y cuando vos hoy votás para dentro de 20 o 30, o para tus nietos o para tus hijos. No pienses 5 años, porque no funciona nada así. En el mundo no funciona así. Y tenés poca oportunidad de cambiar, y esta es una. De cambiar de verdad. O vivir el mundo de la irrealidad que te muestran los grandes medios, en el cual todo está bárbaro y te regala yegua carísima. O vivir el mundo de tu realidad, el día que vas al boliche y no tenés para comprar lo necesario para darle de comer a tus gurises, o poder mandarlos a la escuela o al liceo en forma relativamente decente. Tenés para elegir la realidad o ese mundo de dorado que es para muy pocos, Amanda. Sí, también, en realidad no solo estamos votando para estos 5 años, se nos había dicho que iban a ser los 5 mejores, y en realidad fueron los 5 muy duros para los trabajadores, los jubilados, por la atención en salud, por la atención en educación, en la seguridad que hablábamos recién. Fueron muy duros estos años. Entonces, en realidad, incluso, aunque votes un gobierno para 5 años, puede tener consecuencias, como decía Álvaro, para más, pero porque pasó ya en Ya pasó que este gobierno que fue electo por 5 años, sin embargo, decidió ceder el puerto nuestro y nuestra soberanía por 60 años. O sea que, ojo, atención con lo que votemos.
Y yo creo que sí podemos comparar, aquí estuvimos diciendo algunas de las cosas que el Frente Amplio impulsó en sus gobiernos, y también qué cosas ha hecho este gobierno. Y en realidad, sí, miramos fríamente, y en estos días justamente se nos da la oportunidad de pensar serenamente sin la propaganda, sin la publicidad esta que cuesta tan cara y que en realidad muchas veces justamente atropella lo que serenamente uno pueda pensar. Bueno, si miramos de esa forma, seguramente terminamos votando al Frente Amplio, y en este caso nosotros estamos con la lista 77424 junto con Álvaro. A pensar mucho y a resolver bien en ese cuarto secreto que ponemos en esa urna, y ojalá que desborden el domingo 27 de votos frente amplistas. Muy bien, muchas gracias. Se olvidaron decir que los pueden votar en la 77424. Lo dijo ahí Yo al acabo final. de decir. Lo dijo, perdón. Ahí No, al pero final. para mostrándola. Tenemos un buen núcleo de compañeros que valen la pena. En la primera línea está Julio Tambasco, no necesita No presentación. necesita presentación. Y Lorena Espiros, que es del 25 de mayo, pero que trabaja ahí en toda esa línea. Y abajo hay compañeros de primera, como Luis Cisnero, que también... Sandra Muñoz, que es de Sarandí Grande, que no precisa que le cuenten cómo es sufrir, porque la tiene clara. La salud. Y Francisco Heredero, que lo pusimos igual que Alberto Cruz, para distinguirlos, porque en realidad hay cosas que agradecerles. La lista amarilla que encuentran en el cuarto secreto La lista fácil, amarilla.